Nelson, Hola, ¿se escucha? perfecto, se escucha, perfecto. Mira, Bueno, al fin pudimos. Estaba complicado. Se hace rogar las cosas buenas. sí, no, es tremendo. La verdad que no me estaba superando, pero me parecía raro que no nos podamos conectar y me llamaba la atención eso porque no me aparecía, cuando enviaba la solicitud no me aparecía línea y eso, y yo sabía que estabas ahí. Entonces me pareció muy extraño lo que hacía la aplicación, ¿no? Mm. Igual Bueno, yo no te veo, pero bueno, no hay problema. Al menos podemos. yo te veo perfecto, ¿eh? Ahí Si querés está. Bueno, ahí vamos a nombrar algunos moderadores para que estén compartiendo el live a través de Instagram. Así que muchas gracias a aquellos que están conectados. Gracias Cecilia ahí por estar acompañándonos en esta noche. Y vamos a comenzar entonces, vamos a compartir en las distintas redes, a través de los grupos de WhatsApp, a través de los grupos aún en Facebook o en los estados de Facebook pueden colgar el link. Así que les voy a agradecer muchísimo que lo podamos hacer para que puedan los hermanos escuchar y de todos modos esto va a quedar grabado, ¿sí? Así que vamos a comenzar entonces, vamos a charlar un poquito sobre lo que es el divorcio. Así que me voy a poner en lugar del periodista. ¿Querés que arranquemos así? uh, bueno, dale, dale. A ver, si podemos escapar como hacen los políticos a las preguntas o vamos de lleno al tema. A las preguntas. Bien, hay algo que tenía un par de anotadas en las cuales más o menos venía recabando de haber charlado con algunas personas que se habían divorciado, sobre todo cristianos, ¿no? Entonces, la primera pregunta que surge es, ¿cuándo es permitido el divorcio según la Biblia? Uh, es interesante. Este, Según la Biblia lo dice claro, a ver, vamos a partir de la base, ¿no? Si bien el Señor Jesús lo manifestó, estaba hablando precisamente haciendo referencia a la ley que le había sido dada a Moisés, ¿no? Y entonces ahí donde él les dice que el divorcio le era permitido a causa de la dureza del corazón del hombre, pero dice, no siempre fue así. Es decir, que eso nos lleva a entender que en el modelo de Dios no está permitido el divorcio, pero como el hombre toma la dinámica de Dios para uno en todos los ámbitos de la vida y en este caso en función del matrimonio según sus propios pensamientos, deseos y toma sus propias decisiones en base a sus pensamientos, es que lo lleva a circunstancias donde, bueno, Dios dice, a ver, vamos a plantear algunas pautas y puntualmente es en caso de adulterio. E inclusive Dios plantea su gran desagrado cuando habla precisamente de que aquellos que habían sido encontrados en el acto debían morir lapidados o apedreados, ¿no? Es decir, Dios no lo acepta en su dinámica divina, pero en su soberanía y que en su soberanía, a pesar de ser soberano, no es un Dios inquisidor, él entendiendo y conociendo cuál es el pensamiento y la intención del corazón del hombre, que lo encontramos en Génesis 6, Romanos 1, Pablo lo aclara un poquito más, como el pensamiento del hombre se ha ido alejando de Dios y acercándose a una manera de ver e interpretar
según el ser humano la vida, pero en realidad interpretar la dinámica de Dios en función de todas las áreas y en este caso en función del matrimonio. Es decir, si vamos a tomar la palabra de Dios, tenemos que decir que el divorcio no nos está permitido, o sea, no es un permiso divino, sino que es una acción divina que atiende la condición del hombre. Es decir, Dios no nos desecha a pesar de lo que somos, y aún siendo cristianos, porque, a ver, uno dice, en el cristiano es inconcebible el divorcio. Yo digo, bueno, a ver, vamos a ser sinceros, si habláramos más de estos temas, podríamos llegar a tener ese pensamiento, pero de esos temas no se hablan, ¿no? Por ejemplo, en la dinámica de Dios para el matrimonio tenemos que ir a Génesis. O fíjate la impronta con la que Dios le transfiere su imagen a Adán, que dice que cuando ve a Eva, dice, esta es hueso de mis huesos, carne de mi carne, por lo tanto será llamada varona. Y después sigue diciendo, inclusive, por esta causa dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. De hecho, ya son una carne, porque cuando Dios plantea la dinámica del matrimonio, lo plantea así, es una carne. Entonces la dinámica de Dios en el matrimonio, cuando dice serán una sola carne, ahí tenemos el dilema de entendimiento, ¿no? Muchos dicen, y bueno, será una sola carne, la carne para que sea una es la relación sexual, y ahí es donde muchos dicen comienza el matrimonio porque de hecho se consuma la relación matrimonial, inclusive hasta viene el aval de la ley humana que dice que un matrimonio puede ser anulado si el mismo no ha sido consumado, y tomando o teniendo en cuenta que la consumación del matrimonio es la relación sexual, ¿no? Ahí ya con eso podríamos hablar y debatir muchas horas, pero la dinámica de Dios es que es una unión. No es una unión de carácter sexual, es cuando dice es una sola carne, es una unión de carácter indivisible, ¿sí? No es que es una unión que depende del hombre, sino es una unión que depende de Dios, porque dice, ¿quién le trajo la mujer a Adán? Dios. ¿Quién reconoce la creación de Dios y todo lo que implica? Adán. Pero ¿bajo qué premisa? Bajo su propio razonamiento debemos ubicarnos en ese tiempo o en esa dispensación. O sé que quizás a muchos no les gusta hablar de dispensaciones, hablemos del tiempo, ¿no? El tiempo del huerto del Edén, el hombre estaba sin pecado, entonces su razonamiento, su manera de ver las cosas era distinta. Entendió con claridad la intencionalidad de Dios. La sacó de mis huesos, por lo tanto, es una unión de carácter indivisible. La cultura judía tiene cosas muy lindas que siempre se recuerdan en los casamientos y demás. ¿Por qué la sacó según de una costilla? Aunque el original dice un hueso, dice para que el hombre la proteja, para que no esté por encima, por eso no sacó la cabeza, no la sacó de los pies para que no la pisotee. Bueno, los judíos tienen en su impronta cultural algo fantástico en función de esto, pero en realidad la dinámica es divina, es simple. Cuando el matrimonio bajo la dinámica de Dios se desarrolla, y no hablo de un desarrollo de la sexualidad o de la relación sexual, sino de la unión divina de dos personas, es una unión de carácter indivisible. Es decir, ese carácter indivisible es que no solamente nos une en cuerpo, nos une en todas nuestras áreas, en nuestra área material y nuestra área inmaterial, es decir, nuestro cuerpo y después la parte inmaterial, que muchos la dividen por alma y espíritu, otros le agregan la conciencia y otras tantas cosas más que no vamos a debatir, al menos no ahora, pero es una unión de carácter indivisible. ¿Cuál es el problema? Nosotros hablamos siempre si la frutilla en la torta va o no va, si está bien sacarla o no sacarla. En este caso sería
el divorcio. Y nos olvidamos de los ingredientes de Dios, ¿sí? Es cómo Dios lo creó. Y tenemos que ir a la Biblia. No tenemos que ir al pensamiento, ni al prejuicio, ni a nada que se le parezca. O sea, los lineamientos de Dios son uno, ¿sí? Hombre, mujer, una unión de carácter indivisible. Y fíjate lo que le dice Dios a este matrimonio, ¿sí? Crecer, multiplicar y sojuzgar la tierra. Y ahí tenemos otro gran tema, ¿no? Dice crecer, después dice multiplicar, es decir, después procrear. Y esto es interesante, ¿sí? Porque el crecer está hablando precisamente de el acostumbrarse, ¿sí? El comenzar a amalgamarse, ¿sí? Es como dos plastilinas de distintos colores que son unidas y es una plastilina, es una unión de carácter indivisible, pero a la larga cuando vos las pegás podés separar la plastilina amarilla del azul. No me voy a burlar de los de Boca, porque los santos somos de River, pero bueno, son dos distintos que se unen. Pero pongo el ejemplo de azul y amarillo porque la dinámica de Dios en ese crecer es mezclarse. Y cuando se mezclan, no existe ni azul ni amarillo. Nace un nuevo color, un color distinto. Nace el verde. Es decir, ya no hay manera de separar esas dos plastilinas de distintos colores. Bueno, esa es la dinámica de Dios para el matrimonio, ¿sí? Por lo tanto, en el pensamiento y en el corazón de Dios nunca estuvo el divorcio. Aparece, ¿por qué? Porque el hombre, al alejarse de Dios, comenzó a vivir de acuerdo a sus pensamientos, a sus ideas, cargando culpas, porque cuando nosotros vemos la historia del libro de Génesis, y aparecen las muchas mujeres, vos fijate que volvemos a lo mismo, ¿no? De esto no se habla y esto se llama Biblia abierta, ¿no? Muchos dicen, no, tenían muchas mujeres porque habían que poblar la tierra, ¿no? ¿De dónde sacan eso? O sea, ¿de qué versículo bíblico sacan eso? O sea, Dios no creó dos Evas para Adán, creó una Eva y les dio una dinámica, ¿sí? Conózcanse, creen algo nuevo entre ustedes y después fructifiquen, procreen y sojuzguen o gobiernen toda esta creación que yo les he regalado. Bueno, esa es la dinámica de Dios. Por lo tanto, ¿cómo puedo yo separar? Y lo dice claro, ¿no? Separar lo que Dios unió. El tema es que muchas veces no nos une Dios, no nos une Dios. Solemos hablar mucho sobre el yugo desigual. Nos unáis en yugo desigual con los incrédulos y podemos debatir de la exégesis de esa porción que Pablo escribe a los Corintios y sacar de la dinámica del matrimonio o del noviazgo esa frase, pero bueno, no vamos a entrar en esa polémica, aunque digamos que como figura es algo muy bueno, muy positivo, pero la exégesis está relacionada o apunta hacia otra cosa, pero poco se habla de el yugo desigual. La expresión yugo desigual es ideal entre cristianos, ¿sí? Hay mucho yugo desigual. ¿Por qué pasa entre cristianos? Y por yugo desigual, es decir, hubo algo. ¿Qué fue ese algo que pasó? Lo mismo que llevó a la poligamia a la humanidad en el libro de Génesis, y es cuando las hormonas gobiernan a las neuronas. Cuando las hormonas gobiernan a las neuronas, nace lo que decía Santiago, ¿sí? Cuando uno es tentado no acusa a nadie de esa tentación, sino que de su propia naturaleza, de su propio deseo, de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Es decir, en este caso las hormonas están gobernando las neuronas, ¿sí? Entonces, cuando las hormonas gobiernan las neuronas, llega una unión que no fue aprobada por Dios, pero sí fue el fruto en muchos casos de la pasión de los dos integrantes
integrantes, o a veces también tristemente de la pasión de las familias de esos integrantes, la pasión de la iglesia por casar a los jóvenes y demás. De ahí nace esta necesidad de el rompimiento, ¿sí? Si vamos a ser literales con la Biblia, Dios no lo aprueba. Jesús lo dijo bien claro: por causa de la dureza de vuestro corazón le fue dada la ley para ser aplicada en una situación para la cual no fue creado el matrimonio, ni el hombre, ni la mujer, ni la sexualidad. Y cuando esa dinámica de Dios se rompe, bien, viene la ley de Dios castigando inclusive duramente a los participantes de esa situación. Ahora bien, vamos a llevarlo al contexto general y que hoy vivimos, ¿no? Porque hoy tenemos que agregarle algo que también existía en la antigüedad, porque decía el sabio Salomón: no hay nada nuevo debajo del sol, lo que es ya fue y lo que será ya ha sido. De hecho, lo que ha cambiado en función del pecado y la intención del corazón del hombre es el acceso a la tecnología, por ejemplo, el avance que nos permite tener luz, tener internet, tener redes, etcétera, pero quien pone la impronta de maldad no es la tecnología, no es el internet, no son las redes, es el corazón del ser humano. Y eso se sigue manteniendo en el transcurso de los tiempos, ¿sí? Y cuando nosotros comenzamos a analizar algunas circunstancias, también tenemos situaciones de violencia intrafamiliar que también debemos nosotros atender con sabiduría, de abusos intrafamiliares, inclusive en el matrimonio, que también deben de ser atendidos y que por preservación de la vida, por el bien, ¿sí? Por un bien mayor, porque es eso, la preservación de la vida es un bien mayor. El bien mayor, que la vida nos ha sido dada por Dios, y preservación de la vida, yo no puedo pedirle a una mujer que está siendo golpeada constantemente por su esposo que se quede con él. No puedo pedirle a un esposo que está siendo agredido violentamente por su esposa que se quede con él. Hay una ley mayor, el bien de una ley mayor, que es por lo que Dios también, muchos aspectos de la ley están dados en ese aspecto, es que no es aconsejable que continúen, porque fíjate, si yo le digo: tenés que estar con tu esposo sí o sí, y al otro día me llama un hijo y me dice: ¿sabes qué? Mi mamá acaba de morir a golpes, o de un disparo, o de un palo que le pegó a mi papá, y vos sos tan culpable como el asesino porque no preservaste el bien mayor que es la vida, ¿sí? Lo mismo es aplicable en el aborto y en un montón de cosas que podemos, que no es el tema ahora, ¿no? Pero que sí debemos nosotros de preservar. Muteado, perdón. Me quedé ahí en dos puntos. Uno que está un poquito fuera del tema y otro que está muy directo al tema, pero como para poner un paño frío, porque arrancamos con todo, ¿no? Azul y oro, azul y amarillo. No. Y no, porque da justo, fueron las dos cosas que me acordé, que al unirse cambian y hacen un nuevo color, ¿sí? No ganan una nueva Libertadores, pero sí hacen un color esperanza, es decir, hay esperanza, algún día la podrán ganar. Hay una esperanza que, bueno, que algún día nos van a alcanzar en las 7 copas, pero ese es otro tema. Bueno, ahora sí, hablando de lleno en el tema. Ahí no dijiste algo recién hablando de los abusos, y hay abusos en el matrimonio, ¿no? Tanto físicos, también violentos, como también sexuales. Y esto muchas veces se oculta, y cuando se habla de esos temas, muchas veces en la iglesia no hay respeto. Ahí se me cortó la última parte, no la vi. Sí. Y muchas veces los hermanos cuando están, o las hermanas están pasando
por algún tipo de abuso, sea violento, de que en realidad, bueno, lo sexual también es violento, ¿no? Pero podemos dividirlo en dos puntos, un abuso físico de golpes y un abuso sexual ya sería otra cosa. Estos temas tienen una respuesta bíblica, estos temas la Iglesia tiene que incluir, estos temas la Iglesia tiene que aconsejar. A ver, es interesante la pregunta, me encanta. Algo el domingo hablábamos con un grupo de hermanos allí en Conexión, que era la labor del pastor, ¿no? Vos fijate, es duro, es difícil, pero es real, ¿no? Hoy el pastorado o el liderazgo en las iglesias se ha transformado en un sitial de honor donde, más allá de ser quienes transmiten lo que se enseñan, quienes administran los bienes y demás, se sientan a mirar a los demás y a decir qué está bien, qué está mal, a quién hay que disciplinar, a quién no, por qué, cuánto tiempo, etcétera, etcétera, y nunca ejercen el rol del pastor, ¿sí? De hecho, no sé si conocen el nombre de todas las personas que se congregan, entre otras cosas, ¿sí? Es decir, la iglesia o el liderazgo que no aborda estos temas es un liderazgo negligente, ¿sí? Es como los pastores que hablaba el profeta, ¿no? Que engordan a las ovejas, las engordan con lo que ellos la quieren engordar, porque ojo, que la gordura no es sinónimo de una buena alimentación. Yo recuerdo cuando era adolescente que comenzaron a hablar de África y de la obra misionera en África, y las fotos que circulaban eran la de los niños con una panza prominente, pero no era panza de gordura, sino era panza de desnutrición, ¿sí? Es decir, hay muchas ovejas desnutridas, gordas, de legalismo, de hace esto, de sentate acá, por ejemplo, no te pases del horario de la reunión porque la reunión es 1 hora, vení vestido como corresponde, hacé las cosas como corresponde, esto no lo digas, esto, etcétera, 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 pero nunca se ocupan de la persona. Es decir, Jesús nos dejó el claro ejemplo, y nos deja en su palabra que el ejemplo nos dejó para que sigamos sus pisadas, y dice que precisamente debemos ocuparnos de las personas. Vos fijate, el mejor ejemplo en función de esta temática, Juan capítulo 4. Jesús le dijo a los discípulos, nos vamos a desviar del camino. ¿Qué le dijeron los discípulos? ¿Estás loco? O sea, encima tierra de los samaritanos, ¿qué te pasa? No, y tenemos hambre, nosotros queremos comer. Bueno, vayan a comprar para comer, le dijo Jesús. Pero me es necesario pasar por acá. Y Jesús se desvió solo y se sentó a esperar. Y después llegó una mujer, oh casualidad, una mujer adúltera. Cuando habla con ella, ¿qué pasó? 4 maridos has tenido y el que tiene no es tu marido, y ella se sorprendió, eres profeta, bla, 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 bla. Se separó del camino por una persona, para atender a una persona. La pregunta es, ¿la condenó? No, no. Le dio pautas de quién era él cuando le habló de los maridos que has tenido y el que tienes no es tu marido. Pero no la condenó. Es más, le habló de tal manera, en función de lo que ella conocía, ¿sí? Porque le habló de la adoración en Jerusalén y de la adoración en otros lugares, etcétera, etcétera, de tal manera que le cambió el pensamiento, la manera de pensar, la manera de ver, darse cuenta con quién estaba, y fue corriendo a contarle a los suyos. ¿Y qué le dijo? Encontré el Mesías, vengan, escuchen. Y muchos creyeron por el testimonio de ella y otros tantos más creyeron por las palabras de Jesús, pero no la condenó. Cuando venían arrastrando a la mujer, que me pregunto dónde estaba el hombre, porque eso era una trampa armada, ¿no? Y la querían apedrear, Jesús ni siquiera levantó la vista, y
tengo que interpretar eso. ¿Cómo lo interpreto? No estoy para perder el tiempo, muchachos. No estoy para hablar de tonteras, de cosas que no tienen sentido. Primero, porque acá me falta uno. Traen a una. Perfecto, ¿sí? Está todo bien. ¿Qué le dijo Jesús? El que esté sin pecado tire la primera piedra. Y cuando levanta los ojos, ¿a quién mira? La miró a ella, a la adúltera. Y le dijo, ¿y dónde están los que te acusaban? Se fueron. ¿Qué le dijo Jesús? Yo te condeno porque todo lo que hiciste, no puede ser que vos siendo judío hagas esto. ¿Le dijo eso? No. Le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Hay una transformación que debe ser obrada por Dios y un acompañamiento a una decisión cotidiana que se debe tomar de no volver a pecar. Ahora, cuando el liderazgo no se ocupa de estas cosas, está siendo negligente. Un simple paralelo de algo que hacen la religión oficial de la República Argentina, y que es un cachetazo, porque todo el mundo ha escuchado, y me avergüenza escuchar desde los púlpitos hablar de la idolatría de la iglesia oficial. Bueno, eso es para otro tema, otro encuentro que vamos a tener, varios como esto, ¿no? Pero vos fijate que en función del matrimonio hay algo que ellos nos enseñan, pero somos tan orgullosos que no queremos aprender. Cuando alguien quiere realizar una boda en la religión oficial, tiene que hacer un cursillo de matrimonio. Qué lindo, ¿no? Qué bueno. Yo quisiera preguntarle cuántos han hecho un cursillo de matrimonio antes de casarse. Yo recuerdo que deseaba que alguien me viniera a hablar cuando me iba a casar. Tuve un buen consejo, sí, que un hermano que se me acercó, ya con el Señor, él, y ¿sabe lo que me dijo? Nunca te vayas a dormir enojado con tu esposa. Arreglar las cosas antes de irte a dormir. Genial, fantástico, me encantó. Pero ¿y el resto? Todos hablan de que hay que guardar la integridad de los jóvenes, que lleguen vírgenes al matrimonio, que no caigan, que no pequen. ¿Pero alguna vez te sentaste como pastor a hablarles a ellos de lo que les pasa en sus cuerpos? Porque muchos de ellos en su casa quizás no tienen información, la información viene de la calle, de la escuela, de la misma televisión. ¿Te sentaste a hablarles del sexo, de la sexualidad? Pero que no entre un homosexual y un transvestido a la iglesia porque esos son condenados por el Señor. Si no seas hipócrita, aprendí a leer la Biblia, lee un par de versículos arriba, que antes de hablar de que los que se echan con varón y los afeminados que no entrarán, arranca diciendo ni los mentirosos, ni los envidiosos, ni los que se pelean con los demás. En eso estás vos, líder, ¿no? Pero de eso no te querés hacer cargo, vamos a condenar a lo otro. Entonces, cuando el liderazgo no aborda estos temas, es un liderazgo negligente, y no quisiera estar en sus zapatos porque tienen un serio problema delante del Señor. No voy a avanzar sobre ese tema porque nos vamos a ir hacia otro lado, pero se debe hablar. El liderazgo que no habla es un liderazgo negligente. Está engordando a las ovejas únicamente de legalismo, no de Biblia, no de la dinámica de Dios para la vida cotidiana. No le está enseñando a crecer. Vos fíjate, algo simple, ignorado y que me vuelve loco, ¿sí? Porque realmente me vuelve loco, lo he hablado con muchos líderes. Se casa un matrimonio, ¿sí? Viste que siempre están los chicos que vos decís, che, qué potencial que tienen esto, hay futuro en la iglesia, él lo que hace, ella lo que hace, se casa y decimos, esto explota. ¿Y qué viene y hace el liderazgo? Los carga de actividades. ¿Qué tienen en la cabeza los que hacen eso? ¿Por qué no agarrás la Biblia? ¿Qué les dijo Dios al pueblo de Israel con los recién casados? No lo llevarás a la guerra durante un año.
Déjalo que se amalgamen, que aprendan, que crezcan, que sean uno, que lleguen a formar ese color nuevo entre dos personas distintas. Déjalos crecer, acompañalos en ese crecimiento, no los llenes de actividades. Si hay muchas actividades que hacer, arremangate y empezarlas a hacer vos. Pero no se las cargues a esos matrimonios jóvenes porque sabés que vos estás siendo parte de la futura destrucción y de la futura frustración en muchas áreas de ese matrimonio. No sé si se entiende o no soy claro, podemos buscarle otra manera, ¿no? Clarísimo, ¿no? Ahí mientras hablabas apuntaba algo. Los prejuicios de la ignorancia, cuando me recordaba esto, ¿viste cuando había una película que si prestan atención, más allá de que es un dibujo animado, pero te deja una enseñanza, se llama Los Croods, donde son unos cavernícolas que están en una etapa de cambio y en un momento es una familia cavernícola, hay un hombre que él mantiene las ideas antiguas y viene un cavernícola más moderno. Entonces, en el transcurso de la película, en un momento, cuando este chico viene con esas ideas nuevas, en donde les enseña a ponerse zapatillas para que no se pinchen los pies, el hombre lo tomaba como que era algo, él sabía que era bueno, pero el orgullo de mantener una tradición lo llevaba a rechazar y a no querer aprender. Y eso pasa muchas veces con lo que vos estabas compartiendo en las iglesias, pasa con el liderazgo, que a veces por mantener lo que fulano o mengano dejó en algún momento como un legado, y nosotros como cristianos no nos mantenemos bajo legados humanos. Nosotros como cristianos tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios, porque no fue el mismo orden a Moisés que le dio a Josué tampoco, y ninguno de los profetas tuvieron los mismos encargos, cada uno tuvo un punto personal con Dios. Y eso es uno de los grandes errores que hay, y es eso que muchas veces se nubla el entendimiento, fulano tal cosa y me mantengo en eso, y noto que muchas veces pasa, a mí también me ocurre a veces, que empiezas a disparar para todos lados porque no sabes a dónde vas a encontrar una respuesta. Obvio que está en la Biblia, pero por ahí como es algo que nunca se enseñó en la iglesia, tienes que preguntar, porque si no, tienes miedo a que el día de mañana seas juzgado o excomulgado de la iglesia por decir o enseñar algo, ¿no? Eso es una de las cosas que pasa, ¿no? Y sobre todo en estos puntos tan importantes como lo es el divorcio o como es la administración pastoral en la iglesia junto con las parejas, ¿no? Y por otro lado, estaba viendo otra cosa que es muy importante, que hablabas vos de que las actitudes justamente que a veces tienen los pastores de no enseñar, y vino a mí esta pregunta, ¿será que están ordenadas y estamos cumpliendo, como dice en el capítulo 3 de Timoteo, que dice que el que no gobierna bien su casa tampoco podrá gobernar bien en la casa del Señor? O sea, y sabemos, porque esto, no van a decir que van a tapar la boca, qué horror los pastores, sabemos que en cada hogar hay un conflicto, hay un problema, lo malo es cuando se lo tapa, lo malo es cuando se lo oculta, y no estamos, cuando uno trabaja en la obra o está en el área pastoral, no es que está 5 escalones más arriba, sino que tiene que simplemente guiar y también saber recibir oraciones, cariño del pueblo, acompañar y tener ese tiempo especial, ¿no es cierto?, de oración general y sobre todo con su familia, ¿verdad? Tal cual. Ahí, sí, ahí en algo vos decías, ¿no? De los escalones arriba, ¿no? No hay versículo bíblico que lo ponga ni siquiera un escalón por encima de nadie. La palabra episcopo, utilizada para el liderazgo,
es aquel que tiene la capacidad de ver más allá, no que está por encima de, sino que tiene la capacidad de ver más allá. Por lo tanto, el pastor lo que tiene que hacer, o sea, el liderazgo en general, es prever lo que viene y en función de eso preparar a las ovejas para lo que viene, ¿sí? Es decir, ¿cuál es el gran problema que hay en las asambleas? Es que vamos detrás de los problemas. Como de muchas cosas no se hablan, las hablamos cuando aparecen. Y cuando aparecen, como nunca nos preparamos y nunca nos interesó ver más allá, porque solamente tienen los ojos puestos sobre las ovejas, y sí, hay que mirar las ovejas, pero hay que mirar más allá, porque el peligro está un pasito más allá de las ovejas, y es esa la cualidad del líder. Y nosotros no anunciamos, volvemos a Ezequiel, el león de la atalaya, o sea, si yo no enseño, si yo no anuncio, guarda que la caída de mis hermanos es problema mío, porque si yo no veo, lo primero que tengo que hacer es decir, miren hermano, yo no puedo continuar en esta labor porque a duras penas veo dónde piso. Y la cualidad es poder ver más allá para prevenir, no para ir detrás de los problemas. ¿Se entiende? Es decir, es esa la dinámica divina, la dinámica del Dios de la Biblia. Y cuando se habla de liderazgo se dice, a ver, no cumple este requisito, como si fueran los requisitos lo esencial. ¿Y quién era el que estaba reconociendo a los ancianos? Un pibe de 30 y tantos años llamado Timoteo, que ni era casado, que ni era un montón de cosas, y tenía una labor superior a aquellos que él tenía que sentarse a observar para poderlos reconocer dentro del liderazgo de la iglesia local. Tenemos siempre la mirada puesta en el lugar equivocado, ¿sí? Siempre sobre las personas, y poco en el Señor. Si la ponemos en el Señor, siempre vamos a poder prevenir. Y el uso de las escrituras es lo que a mí me preocupa. Comento algo para cerrar el tema anterior del abuso. Hay mucho abuso sexual en los matrimonios cristianos, mucho. Y tristemente he escuchado muchos casos que han llevado su preocupación las hermanas al liderazgo y le han abierto la Biblia y dice, ¿qué dice acá? Cumpla la mujer su deber conyugal con su marido. Escuchame, líder, si alguna vez dijiste eso, anda a pedirle perdón a esa persona. Porque eso está hablando de una dinámica natural. La dinámica natural del sexo en el matrimonio no es que la mujer satisface al hombre y el hombre satisface a la mujer. Ahí perdiste de vista el concepto divino del matrimonio. El sexo es una dinámica bien entendida y de manera natural se va dando conforme a esa unidad de carácter indivisible que está. Si no, esta parte es la que quiere estar satisfecha, esta no, entonces ¿qué le dice? Vení, no, tenés que venir, porque la Biblia dice que no. La Biblia dice que debemos estar solícitos en guardar que la paz, ¿sí? Los unos con otros, en el vínculo de la paz tenemos que procurar el bien. Y también si en un matrimonio está pasando eso, ya te están diciendo que hay un conflicto. Si no te querés hacer cargo, es otro tema, pero no uses la Biblia para patear la pelota más allá y que se haga cargo otro. Es un tema muy interesante también. Va a haber, como decía un hermano de acá de Santiago, mucha tela para cortar, no solo en los matrimonios, sino también inclusive los abusos sexuales que a veces se dan dentro de la iglesia, que no es una gran mayoría, pero tampoco estamos exentos y es una realidad de modo casi constante. Me tocó en un momento experimentar una situación, ¿sí? Con un
una denuncia, cual es verdad que fue muy duro, porque a veces no espera estas cosas dentro de la iglesia, pero a veces suceden. Y qué importante es estar cimentado sobre la escritura para poder desarrollar este tema, porque si no, a veces las cosas se van de mano, como una vez creo que te llegué a compartir, los hermanos automáticamente dicen no, 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 no lo compartas, no hagas denuncia, no hagas nada, y algo que a mí me tocó mucho una vez en esa charla fue que tenemos que separar las diferencias pequeñas que puede haber dentro de la iglesia, las cuales no deberían ser conocidas por los incrédulos, que la Biblia dice litigio, ¿verdad? Y separar lo que es un delito. Y eso me quedó muy marcado, que prácticamente estamos, cuando hablamos de un abuso sexual dentro de la iglesia y aún dentro del matrimonio, termina siendo un delito. Recapacitar en eso, ¿no? Tal cual. Y debe ser denunciado, sí o sí. De hecho, hasta la misma ley de abuso hoy condena al que guarda el secreto. También es cierto que hay otra ley que a los pastores nos ampara, que es el secreto pastoral, pero vuelvo a lo mismo, hacete cargo, no patee la pelota. No hace mucho nos tocó un caso y lo que le planteamos, porque inclusive nos planteaban esto del secreto pastoral, dijimos, miren, esto es simple, quieren que los ayudemos, estamos 100% disponibles, pero para que ayudemos tenés que dar el primer paso. ¿Cuál es el primer paso? Hacé la denuncia. Las leyes y los gobiernos, dice claramente el apóstol Pablo, han sido puestos por Dios y son para nuestro bien, para resguardarnos. Entonces, claro, yo quiero respetar unas leyes y otras no. ¿Por qué? Porque me involucran. Generalmente es por eso, porque me involucran. Que tenga que ir a declarar o no. Bueno, a ver, no sé cuántos pastores se han sentado a leer la ley. Cuántos se han sentado a hablar con los psicólogos hablando de los efectos, con psiquiatras, con un montón de personas capacitadas en función de la temática. Si no lo hiciste, sos irresponsable. Es así, sos un líder negligente, ¿sí? Porque ese es el mundo de hoy. Y vos decís, hay poco, gracias a Dios. No, ¿sabés qué? Hay mucho, tristemente. Y la mayor tristeza es que no se comparte. ¿Sabés por qué? Porque no hay un liderazgo confiable. No hay un liderazgo confiable. Si hubiese un liderazgo confiable, esas cosas, ¿sabés cómo empiezan a salir? Y de hecho, cuando sienten confianza, comienzan a contarlo. El problema es que los pastores están distanciados de las ovejas. El liderazgo está lejos de los liderados y bueno, tristemente no hay abordaje ni capacitación personal de los líderes en función de estas temáticas. Y no que no haya, no quieren. No quieren, ese es el punto. Hay un tema acá, viendo al divorcio, después de divorciarse, este está lindo, ¿se puede volver a casar? Tema, ¿no? A ver, vamos a aclarar un punto bien claro, ¿sí? No se puede dar una respuesta generalizada. Cada caso se debe abordar de manera particular. Todos quieren la respuesta mágica y después decir, no, vos sabés que Nelson dijo que sí y Matías lo apoyó porque hizo un vivo con él. O Nelson dijo que no y Matías lo apoyó porque hizo un vivo con él. No, amparate en la palabra de Dios, no te ampares en nosotros. Pero
pero si no tenés postura, sos negligente. Es decir, hay que tomar una postura. Te puedo responder desde un caso hipotético, no desde la generalidad. Desde la generalidad tengo que volver al principio. No fue creado, no fue siempre así, dijo Jesús. Anteriormente dice, fue a causa de la dureza de vuestro corazón, pero no fue siempre así. Es decir, no fue esa la dinámica de Dios para el matrimonio, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede si bajo la dinámica del divorcio, de la carta de divorcio que le llama la ley, se da tal cual, ¿no? Hay adulterio, es encontrado, reconocido, se hacen todos los papeles y perfecto. Según la ley ahí está libre, ¿sí? Pero ¿qué hago con lo que después, más adelante, Pablo dice que estás atado mientras viva? Y ahí ingresamos a otro gran dilema, ¿no? Mientras viva. ¿Cómo tomamos el mientras vivas? Hay una línea que dice el mientras viva es mientras respire, ¿sí? Es la vida biológica. Hay otras intérpretes y otras posturas que dicen mientras manifieste vida, es decir, si hubo un engaño, la otra parte no manifiesta vida, por lo tanto es una cuasi muerte a la vida espiritual. Por lo tanto, puedo tomar la muerte desde ese lado, y así nació la permisividad, ¿no? Absoluta de la otra parte. En otros casos he escuchado que en casos de divorcio y una parte ha querido ingresar algo, se le han aconsejado, mirá, es conveniente que esperes. Si tu otra parte rehace su vida, se casa y demás, bueno, ahí sentite con total libertad porque él ya cerró todas las puertas y demás. Es entendible, ¿sí? Es interpretativo, es entendible. Ahora yo te pongo en ese caso, de cualquiera de las dos partes, ¿qué sucede con un matrimonio que tiene 30, 35 años de edad cada uno? Yo te pregunto, ese hombre o esa mujer, fisiológicamente, ¿sí? Hablando en el plano carnal, ¿sí? ¿Tiene o no tiene necesidades? Queremos espiritual, vamos a decir, sí, pero se tiene que controlar porque si ama al Señor todo es posible. Bueno, yo te digo, hermano, vos también controlate, dejá de juzgar y dejá de meterte en la vida de los demás, dejá de mentir, dejá de chusmear y mirá al Señor, ¿sí? Es decir, no nos vamos a poner de acuerdo en la tontera, en la espiritualización barata que se suelen hacer de estas circunstancias, ¿sí? Yo miro a una persona que digo, a ver, tengo una persona delante mío que potencialmente va a caer y no quiere caer y viene en búsqueda de ayuda y plantea que no puede estar solo, no puede estar sola. Y me voy a la Biblia y el mismo Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? A ver, si yo espiritualizo y lo encierro y demás, ¿qué estoy haciendo? Y estoy metiéndolo en una olla a presión. Quizás no muchos saben lo que es una olla a presión, eso los cincuentones lo conocemos, ¿sí? Es la olla que cuando juntaba presión necesitaba el escape de una valvulita, ¿no? Y lo metemos en... Sí. No sé, yo no conozco esa olla, pero sí las vi. Bueno. Sí, bueno, lo vamos a dejar ahí. Entonces lo meto en una olla a presión, tarde o temprano va a caer. Y yo voy a caer y voy a decir, no supiste controlar la carne, por lo tanto no sos espiritual. Y si caigo con esa locura, no estoy muy sano mentalmente, espiritualmente ni hablar. Mentalmente no, o sea, no estoy comprendiendo lo que le pasa a la persona. Entonces hay que ver, hay que acompañar. Con eso no estoy diciendo que sí, tampoco digo que no.
Es decir, cada caso debe ser abordado de manera personal. Así como hay casos que nos pasó, porque me pasó este caso que te comentaba, ¿sí? De decir, no puedo estar solo, ¿qué hago? ¿Cómo hago? Y hubo que acompañarlo. Hay otro caso donde muchos les han dicho, algunos, rehacé tu vida. La otra persona ya se juntó con el otro, por encima ni se había, la mayoría de los casos ni se casaron, se juntaron, tienen hijos con lo otro, estás libre de hacer tu vida, y personas eh, fantásticas, o sea que podrían haber hecho mucho y que la carga del dolor vos se la veías en el rostro, en la mirada, y te decían no. ¿Por qué? Porque está vivo. Esa postura también es respetable, la respeto totalmente. Esa persona realmente puede no meterse en una olla a presión, sino tiene la capacidad de contener su deseo natural de no estar solo y lo suple de otras maneras. Generalmente eso pasa con las mujeres, no con los varones. El varón es más explosivo, es más como se acciona a través de la vista, es mucho más explosivo, es mayor la necesidad en ese plano y demás. La mujer es la que más se puede controlar en esa área, ¿no? Pero igual, cada caso debe ser abordado de manera individual y aprender a escuchar, porque a veces uno escucha y se queda simplemente con el título, divorcio y recasamiento. ¿Se puede volver a casar? Y digo, no, la postura es, pero escuchá a la persona, ¿sabés por qué se divorció, las causas, cómo él o ella enfrentó, cuánto le afectó, cuánto está sano interiormente? Vos fijate que eso, desde el ocuparse de la persona, te ayuda a alejarlo de ese pensamiento y enfocarlo en la necesidad de la sanidad interior, ¿sí? De poder sanar ese dolor, esa herida de lo que le sucedió por error propio, por error ajeno, y te lleva a abordar la persona y lleva ese tema a un segundo plano. Pero ¿cuál es el problema que tristemente existe en el liderazgo? Se van al problema, al titular, y dicen no, o dicen sí, y se crean un problema y no les importan las consecuencias de la persona. Entonces yo los invito a sentarse a hablar con la persona, porque lo que más importa no es si se va a volver o no a volver a casar. Para que lleguemos a eso, o sea, ¿para qué vamos a hablar si la torta va a estar rica si todavía no ponemos la harina en la mesa y no sabemos si tenemos harina, si hay huevos, si hay todo lo que se necesita para hacer la torta? Enfoquémonos en la persona, abordemos a la persona, trabajemos en la persona, y eso nos va a ir llevando a una respuesta adecuada para esa persona. No quiero entrar en un área de juzgar, ¿no? Pero a veces nos da la sensación como que a veces cuando se tocan estos temas, nosotros tenemos un concepto y una postura bíblica, cual la salvación no se pierde. No es como que a veces el concepto claro, ¿no es cierto?, entra como una pequeña contradicción en tocar estos temas y chocar con la salvación no se pierde y que se haga la mezcolanza para los otros temas. O sea, no sé si me explico, porque a veces veo que tienen miedo los hermanos, todo a veces lo están relacionando en ese punto y no sale de la salvación no se pierde, y cuando vas a tener que abordar otro tema que es más profundo, que lleva más tiempo, justamente donde uno tiene que entrar, como decís vos, a acompañar, a tratar, a discernir, y recordemos que discernir no es algún tipo de adivinación o cosa mágica, sino de escudriñar y tener un concepto y una base, como vos dijiste recién, un lineamiento dentro de la escritura para poder tener una respuesta. Da la sensación a veces como que siempre se quedan allá en el primer escalón, la salvación no se pierde y de ahí no se pasa para más, no se puede pasar para más. Y venía el caso, mientras hablaba me estaba acordando de otro caso muy importante, no voy a dar nombres, pero conocí un caso de un matrimonio en el cual
eh, uno de los dos sufre una enfermedad psiquiátrica en la cual esta persona quedó totalmente perdida, ¿sí? Y matrimonio joven justamente, si bien el hombre empezó a soportar un tiempo las situaciones que vivía en el hogar, criando a sus hijos, trabajando, cuidando de su esposa en ese estado, pero después en los estados o esos ataques psicóticos que muchas veces tenía, en un momento pasaba a la casa del vecino y se acostaba con el vecino. Entonces este hombre en un momento no sabía qué hacer y recurrió a muchos lugares, porque ya llegaba un momento que él decía, si yo me separo, me fui infiel, me dijeron que yo me podía separar porque la Biblia dice que por caso de infidelidad yo me puedo separar, pero por otro lado tengo la carga. ¿Qué situación? Y lleva justamente una situación que uno piensa, siempre hablamos, tomamos la escritura desde los puntos de vista de personas que vamos a llamar, en este caso, de salud estable o normal, pero cuando sucede algo así, ¿no? Claramente volvemos a lo mismo. Cada punto, tiene su propio seguimiento y discernir para no fallar, ¿verdad? Tal cual. Tal cual. Y ese es, dentro de las cosas que nos faltan, es esa. Hablando de... Decía Santiago... Sí, no, seguí vos. Sí, no, decía Santiago, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. A veces oímos el título y hablamos. Vos fíjate que lo que hemos estado hablando, si tuviéramos que darle un título, ni siquiera la última parte es divorcio, es restauración. De eso estamos hablando. Porque en muchos de estos casos se habla mucho de la disciplina y hay que disciplinar y hacerlo público, otro tema también, ¿no? Para que todos teman, bueno, pero es otro tema, no quiero comentar eso. Pero no puede haber disciplina si no hay un programa de restauración, o sea, no es yo te reto, yo te llamo la atención, te digo que está mal, te disciplino y bueno, hasta que no cambies no hay nada. No, la restauración, que literalmente es poner en el mismo lugar, es un proceso. En realidad restaurar es acompañar hasta que vuelva al camino. Eso es, acompañar. No es decirle lo que tiene que hacer, no es decirle cómo tiene que vivir cuando a veces nosotros no vivimos como le decimos que tienen o esperamos que tengan que vivir los demás. Eso era lo que hacían los escribas y los fariseos. Y a Jesús se le saltaba la chaveta cuando los oía y le decía sepulcro blanqueado por fuera, atan pesadas cargas que ustedes son capaces de llevar, hacen la apariencia del diezmar hasta lo más pequeño, pero las cosas importantes no se hacen cargo, ni les importa. Es decir, tenemos que acompañar a esas personas. Eso es pastoreo, eso es restauración. Es algo que se debe de practicar. Y cuando las personas se alejan, muchos empiezan, los espiritualoides dicen, y habrá que ver si era del Señor, ¿no? Porque el que es creyente no se aparta, no se aleja, o tarde o temprano va a volver. Hacete cargo que lo echaste vos, papá, ¿no? Se fue porque no le prestaste atención, porque no lo quisiste escuchar, no lo quisiste acompañar, no encontró la prevención que necesitaba, la enseñanza que necesitaba para su vida. Y escucho muchas veces en el liderazgo que les importa nada, pero nada, y juzgan a los que se fueron, tendrán sus razones, el Señor deja a sus escogidos. Realmente me dan ganas de cerrarlos en una piecita, tirar una granadita y bueno, van a estar con el Señor. Empecémonos a hacer cargo. ¿No? Exactamente. Más de lo que predica, ¿no?
Vos sabés que Exactamente. sí, mientras hablabas de la restauración, hace unos años atrás, por supuesto, estaba un poquito más joven, y me tocaba justamente tomar a un joven que había caído en pecado, y bueno, la iglesia, y me tocaba a mí el área de restauración. Entonces este chico acepta, ¿viste? Entonces cuando él viene, se vino con un cuadernito y una lapicera. Y yo en ese momento eh, nos sentamos a tomar mate, no sé si, no recuerdo, sé que fuimos a un lugar, y empezaron a pasar los días y él venía con su cuaderno y lapicera, hasta que en un momento me preguntó. Entonces yo le dije, ¿te acordás la primera vez que estuvimos charlando cuando fuimos a tal lugar, que llegaste? Eh, ¿Qué aprendiste de eso? No, tal cosa. ¿Te hace bien charlar? ¿Te hace bien que esté con vos? ¿Te hace bien que vos? Entonces, si yo te doy a vos, le digo, lo que vos querés, un curso de restauración, con todos los versículos anotados y todo, vamos a caer en lo mismo. Te voy a dar información, pero yo no necesito hoy darte información, yo necesito darte algo más. Y la restauración no se trata de anotar o de aprenderte versículos de memoria. Entonces, chicos, después con el tiempo aprendió hoy, gracias a Dios, está sirviendo en la obra y siempre se acuerda de esa manera en la cual él, primera vez que experimentaba eh, eh, un área de restauración, justamente acompañando, con un consejo, hablando, llevándolo, por supuesto, en la escritura, pero con las cosas, yo siempre admiro del Señor que él, cuando enseñaba con las cosas prácticas que tenía cerca. Mira las aves, mira los lirios, mira las piedras, con cosas muy simples enseñaba el Señor y daba un mensaje profundo, ¿no? Y creo que también en esta área, eh, sobre todo lo que es muchas veces enfrentar el divorcio y todo esto, yo creo que el Señor nos ha dejado cosas simples para poder aún discernir dentro de la Escritura, no más que nosotros lo hacemos complejo. Capaz que sabemos la respuesta, pero por seguir a veces una religión o seguir una costumbre, no damos lo que realmente tenemos que dar, ¿no? Vos sabes que, sí, ibas a decir algo. Hay mucho miedo al que dirán. Sí, mucho miedo al que dirán, mucho miedo al que dirán. Ah, acá para ir dando un cierre, antes de hablar de divorcio, ¿no es cierto? Qué bueno es cuando nosotros pensamos, en el caso nosotros ya estamos casados, gracias a Dios que soy una persona obediente, todo lo que dice el Señor actual, no tengo problema. Pero no es una broma. Una de las preguntas que me dejaron fue, ¿cuál es el matrimonio válido para Dios? Entonces, la pregunta venía por la siguiente razón. Venía la parte legal, oficial legal de los jueces, y luego venía la iglesia. ¿Qué es lo que vale? ¿Qué es lo principal? Porque ahí viene la duda en uno de los, cuando llega un matrimonio y se trata de que se van a divorciar, están en la iglesia o uno de los dos, entonces no saben si hacerle caso a la ley o ver qué dice el pastor o qué dice la iglesia. Claro. A ver, vamos un poquito a la historia. Vamos a ir un poquito de historia bíblica, historia también de lo ceremonial, ¿no? Hay 4 tipos de matrimonios, ¿sí? Que los encontramos también en la Biblia, ¿no? Encontramos el matrimonio consentido, el matrimonio concertado, el matrimonio por conveniencia y el matrimonio forzado, ¿sí? Hay algunos escritores que hablan de otros tantos, pero bueno, quiero centrarme en esos como para tomar referencias, ¿sí?
El matrimonio consentido es donde las partes están de acuerdo, ¿sí? Entre las dos no es que nos casamos ni por apuro ni porque nos dijeron, sino porque hay algo que nos hace entender que somos una unidad de carácter indivisible, tenemos que avanzar y bueno, vamos a avanzar. El matrimonio, ¿cómo? Romeo y Julieta. Romeo y Julieta, bueno, sí, después tenés el matrimonio concertado, ¿sí? Por ejemplo, el matrimonio consentido lo tenemos en Adán y Eva, es decir, cuando él la vio, vos fijate que el problema de Adán era expresarse, bueno, eso es para otro tema también, para explicar lo que es ayuda idónea, ¿no? Pero él cuando la ve, él habla, ella consciente, no se niega, todo lo contrario, es más, me imagino una admiración plena del uno hacia el otro, mucho más en el contexto de que no había pecado, de que estaba Dios al medio, un matrimonio consentido de manera plena y avanza, ¿no? Después tenés el matrimonio concertado. El matrimonio concertado, Génesis capítulo 24, cuando Abraham busca esposa para Isaac. Vos fíjate que le dice, ve a la casa de mis padres, que sea de ahí, si no, no. Y bueno, alguno puede decir, no, pero fue consentido porque ella dijo que sí, pero él fue y arregló con la familia, no arregló con ella. ¿Sí? Fue un matrimonio concertado, como lo era en la tradición judía. Se ponían de acuerdo los padres, casaban a los hijos y así avanzaban. Esto sigue pasando en las iglesias, a ver, y esto no es broma, es como lineal que los hijos de fulano de tal, en una supuesta élite que no existe en la iglesia, pero que los hombres la han puesto, tienen que casarse con alguien de la misma élite. ¿Sí? Entonces vos ves que, el hijo de fulano se casó con la hija de Mengano, y decís, bueno, sí, qué bien, porque los dos son siervos de Dios, bla, bla, bla. ¿Dónde está en la Biblia esa pavada? Eso es un matrimonio concertado, discúlpame, pero lo arreglaron entre familias. Y de los dos impulsaron a los hijos a vamos a juntarnos y de repente salimos al picnic juntos y comemos un asado juntos y qué lindo los pibes y le hacen la cabeza a ella, mirá qué lindo chico, le hacen la cabeza a él, qué linda chica y terminan. Matrimonio concertado siguen habiendo, discúlpenme muchachos, y es una vergüenza total. Yo tengo el privilegio de que las parejas de mis dos hijos que se han casado no vienen de la llamada alcurnia cristiana. Porque todos preguntan, che, ¿y hijos de quiénes son? Yo creo que hijos de Dios, es todo lo que me alcanza, que sean hijos de Dios y que Dios los unió. Después el resto me importa un comino lo que vos pensés o lo que todos esperen. Es más, tengo el privilegio de que no vengan de la alcurnia. Quizás es un poco por mi manera de ser y de pensar, ¿no? Pero nunca les inculcamos eso. Todo lo contrario, no podemos concertar, tiene que ser consentido. Y después viene el matrimonio por conveniencia, que lo encontramos con Esther, ¿sí? Y Jerjes. ¿Por qué conveniencia? Y porque alguno va a decir, sí, pero había sido tomada como esclava y llevada como doncella ahí. Sí, bueno, pero el acuerdo con Mardoqueo muchacho, vamos a avanzar, mostrate, que te elija, que quiera pasar la noche con vos, que quiera consumar un matrimonio de hecho que había, un matrimonio por conveniencia. Y en ese caso la conveniencia fue para el pueblo de Israel de liberarlo y también de liberar de la horca a su tío, porque había preparado el que terminó muriendo en ella. Pero bueno, no vamos a entrar mucho en el detalle. Después tenemos el otro que es el matrimonio forzado, que también lo tenemos en la Biblia, Génesis 38, si mal no recuerdo, cuando Judá le dice a uno de sus hijos, tomá a la esposa de tu hermano, el hermano había fallecido, y levantá descendencia de él, era un deber, ¿sí? ¿Y qué dice? Él como sabiendo que no iba a recibir la heredad de su hermano,
bueno, hacía algo que no era bien visto por Dios, que era vertir en tierra, bueno, todo lo que eso sexualmente implica, ¿no? Pero está en la Biblia, ¿sí? Estos 4 tipos de matrimonio. ¿Cuál es el matrimonio bíblico? Es el consentido entre los padres y Dios, ¿sí? No es el consentido entre los padres con los liderazgos. Yo a veces, a mí me digo eso de que tienen que venir antes de ponerse novio a hablar con los líderes para pedir permiso y que los líderes lo anuncien. ¿Qué tenés que meterte en la vida de las familias de esas personas si no le dedicaste tiempo antes? Es decir, los líderes, yo siempre le digo a los jóvenes cuando hablamos de noviazgo, dejá de orar por tu compañera. ¿Dónde dice en la Biblia que tenés que orar por tu compañera, por tu compañero? Y muchos se escandalizan, ¿cómo no vas a orar por eso? Nos enseñaron siempre, bueno, nos enseñaron mal, porque la Biblia no lo dice. Tenés que orar por vos, hacete cargo de vos, que cuando vos te hagas cargo de vos, Dios te va a traer en el tiempo en que vos crezcás, que vos madures de manera integral, lo que vos vas necesitando. Pero si no te haces cargo de vos, primero, ¿cómo vas a estar orando por tus hormonas? Que el Señor te dé una compañera, y claro, porque como se decía mi abuela, los chicos entran en edad de pretender y las chicas en edad de merecer. Claro, las hormonas están bailando, pero como decía al principio, cuando las hormonas gobiernan, terminamos en pecado. ¿Sí? Cuando las hormonas gobiernan las neuronas, termina en pecado. Ahora, cuando las neuronas, cuando vos le enseñás a pensar al chico desde niño, no a imponer, sino a pensar, a razonar, a entender todas estas dinámicas de su cuerpo, de su crecimiento, de la familia el día de mañana, de la persona que Dios tiene para él. Dejemos de hablar de compañera, por el amor de Dios. Es una unión de carácter indivisible, no lo quiero volver a explicar a eso, ¿no? Media naranja, de todas esas pavadas que vienen del mundo, no tienen nada que ver con la Biblia. Es el consenso entre Dios Dios al medio y las dos personas. Ese es el matrimonio a la manera de Dios. ¿Va a tener sus problemas? Los va a tener, obviamente. Cuando vos mezclás las masillas, como decíamos, hasta que toma ese color, siempre aparece algo nuevo, ¿sí? Igual que aquellos que hoy te dicen, yo amo a mi mujer como el primer día. Uy, qué problemas que debe tener en tu casa, ¿eh? Porque no te hiciste cargo ni de vos ni de tu esposa. ¿Por qué? Porque hoy nosotros llevamos con Roxana 34 años de casado. Si yo la amara como el primer día, tengo un problema. ¿Por qué? Porque el primer día ella y yo éramos una cosa. O sea, teníamos una formación, un crecimiento determinado. Comenzamos a amalgamarnos, a crecer juntos y hemos ido cambiando. Han pasado cosas en nuestros cuerpos, en nuestra mente, en nuestro corazón. Por lo tanto, el amor de hoy que tenemos es superior a aquel amor, porque es una construcción constante, cotidiana, de adaptarnos, de volver a tomar el color que tenemos que tener más allá de las dificultades que van apareciendo. Es decir, ese es el matrimonio según el modelo de Dios. Tenemos dificultades, tenemos problemas, pero siempre enfocados hacia el propósito de Dios. Y vuelvo a lo mismo, ¿sí? Que las hormonas no gobiernen, que gobiernen las neuronas. Porque cuando las hormonas gobiernan, terminamos en pecado. Cuando las neuronas gobiernan, comienzan a controlar las hormonas y hacer entender que todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. E inclusive dentro del matrimonio, porque estamos hablando también del matrimonio, el sexo tiene su tiempo. Tiene su tiempo. No existe la imposición de no te podés negar el uno al otro, salvo que estén orando. Eso es un contexto determinado, una aplicación determinada, pero no es una obligación cotidiana. O sea, cuando el sexo es una obligación dentro del matrimonio, ese matrimonio tiene un problemón, no un problema, un tremendo problema, donde cada uno
mira por cada uno donde esa plastilina que tenía que formar un color se quiere separar. Entonces vos me tenés que satisfacer, a mí no me estás satisfaciendo. ¿Cómo puede ser? O sea, si somos uno y la dinámica va cambiando y el sexo es una respuesta natural a esa relación, a esa unión de carácter indivisible que se va a ir dando conforme a una multiplicidad de circunstancias, dentro de ellas también las enfermedades, la edad, las experiencias y un montón de cosas que nos suceden en nuestra vida. Sabes que me acaban de mandar un mensaje, estamos saliendo por Instagram, pero en otra plataforma, y por eso tenemos pocos aquí, tenemos más en la otra plataforma, y me preguntan, ¿qué pasa con los que ya nos divorciamos? Esa es la pregunta que me hacen, no me río sino de la forma en la que lo expresó. Sí, ¿qué pasa? Y bueno, a ver, volvemos a cuando hablábamos de se puede volver a casar un divorciado. O sea, no, si te doy una respuesta genérica, soy negligente. Y por temor a Dios, no temor al liderazgo, porque al liderazgo no le tengo ningún temor. El temor hay que tenérselo a Dios. No te puedo dar una respuesta genérica. Si estás divorciado, lo que me gustaría es escucharte, poder ver de qué manera puedo ayudarte, y estamos disponibles a través de las redes también para poder tener esas charlas personales. Expuse algunos casos, ¿no? En algunos casos de esos que te comentaba que abordamos, algunos se volvieron a casar y fue lo mejor, fue librarlos de caídas y de alejarse del Señor. Por la larga se iban a terminar alejando y iban a terminar viviendo perdidamente a consecuencia de un pensamiento que no atiende a la persona, pero también obviamente hablando de una multiplicidad de cosas que también eso trae acarreado, positivo y negativo, ¿sí? Mira, te lo grafico de una manera muy simple. Yo fui muy cerrado, muy estructurado, ¿sí? Porque fui formado así. Y siempre digo, no me formaron con mala intención, creo que nos formaron con las pocas herramientas que tenían. Gracias a Dios siempre tuve la inquietud de decir, a ver, si vos me decís que esto es blanco y para mí no es blanco, voy a investigar hasta que me convenza a través de las escrituras que es blanco. O si no, voy a venir y te voy a decir, mirá, disculpame, esto no es blanco, ¿sí? Esto es celeste, es gris o es de otro color, y de hecho lo hice. Así tuve varias discusiones con liderazgos, pero fue productivas, ¿sí? Nunca peleas, sino debates que fueron muy enriquecedores. Entonces, en estas áreas, en esa situación, yo no te voy a repetir lo que quizás te han repetido muchas veces, quédate así. No. Porque esos que dicen quédate así, ¿sabés lo que le decían a muchos que llegaban al Señor casados, recasados, rejuntados y con un montón de historias cuando se querían bautizar? Y mirá, para bautizarte, y algunos de mi edad que vivieron esa época seguramente lo van a entender, y los más jóvenes van a decir, eso pasaba, sí pasaba esto. Le decían, tenés que dejar a esta esposa y volver con la primera porque con esta estás en pecado. Digo, ¿desde qué versículo bíblico están diciéndole a una persona que llega a la familia del Señor, rompe esta familia y volvé con la otra que ya formó otra, que no tiene a Cristo en el corazón? No entiendo ese pensamiento. No solo no lo entiendo, sino que no es bíblico, ¿sí? Muchos que llegaron separados y divorciados y recasados, y muchos que no los han querido bautizar por esa situación. No entiendo qué Biblia tienen o qué libro no están poniendo en las Biblias que compro, que podés ver que son varias, y tengo hasta la Biblia que era de mi papá ahí encuadernada, porque ya era viejita, el cuero se había resecado. En todas esas le falta esa parte donde
donde dice eso. Lo que yo encuentro es que tengo que acompañar a mi hermano, tengo que escucharlo, tengo que buscar el bien mayor, el bien mayor. Busquemos juntos el bien mayor. Ahora, si ¿qué haces? Y tu miedo está en el liderazgo, y a ver, estás teniendo un gran problema. Te han enseñado que es más importante someterte a los líderes que someterte a Dios. Esos líderes ya no se están sometiendo a Dios, porque el líder que pone el pie por encima de una oveja, discúlpenme, él no está sometido a Dios. Y va a usar la Biblia, obviamente, para convencerte, pero no está sometido a Dios. Porque la misma Biblia dice que debemos someternos los unos a los otros en el temor del Señor. En el temor del Señor. Y eso a mí me pega, pero una cachetada profunda a la hora de hablar de estos temas. Es decir, tengo que sentarme a escuchar, a buscar el bien mayor, lo conveniente, y buscar juntos una respuesta en función de lo que la Biblia dice. Y es, sabes que justo estaba, mientras tocaste este tema, lo he vivido hace unos años, justamente una hermana que había, antes de conocer al Señor, se había vuelto a hacer su vida, se había divorciado, se había separado y ha vuelto a rehacer su vida. Conoce al Señor y los hermanos querían bautizar. Se armó una situación complicada y bueno, en ese momento, gracias a Dios, hablando con los hermanos, porque era una junta de varones, se pudo llegar a entender que una cosa fue lo que fue su vieja vida, otra cosa lo que había venido, conocido al Señor en esta situación, porque justamente le estaban algunos proponiendo que tenía que dejar esa pareja para volver con la otra, cuando la otra persona, en este caso lo que habíamos hablado recién, fue una persona abusadora, golpeadora y todo lo demás, ¿no? Que a veces uno por no discernir y seguir un alineamiento, un mal consejero o directamente un destructor de la vida. Bien, tenemos más tela para cortar, lo dejamos por otra edición. ¿Nos juntamos por el mismo canal la próxima semana o lo dejamos en misterio cada 15 días? ¿Qué decís vos? Yo no tengo problema. Bueno. En lo que podamos, de hecho, inclusive no tengo ningún problema si alguien no está de acuerdo en lo que hemos compartido y lo quiere expresar abiertamente, me puede buscar en las redes, no con mi nombre, porque no tengo más redes sociales, porque estoy solamente a través de las redes de nuestra iglesia local, así que buscanos como Conexión Colonia Avellaneda en Facebook, en Instagram, en YouTube, en TikTok, y nos podéis escribir, desde ahí nos podemos pasar los números para chatear personalmente. No tengo ningún inconveniente en hablar de estos temas. Si estás interesado en pelear, se necesitan dos y ya perdiste a uno. No, si estás interesado en hablar, hablemos, expongamos las posturas diferentes que tengamos, pero hagámoslo para crecer los dos. Para eso estoy dispuesto. Yo quiero crecer, quiero aprender. Si estoy equivocado, no tengo problema, inclusive hasta en exponerlo públicamente, porque ese es el concepto de madurez. La persona madura es la persona que Dios cambia, que Dios transforma. Y la transformación de Dios, Romanos 12:12, es a través de el entendimiento, la manera de pensar, la manera de ver las cosas. El que se queda en el pasado dejó de ser, le bajó la persiana a Dios para que lo transforme y demás. Así que, ¿querés hablar? 100% disponible. Si no, le piden el número a Matías. Lo que podamos aportar o debatir, en caso de que no tengas un pensamiento distinto, si es para crecimiento, bienvenido sea.
si es para discusión y pelea, te dejaré el visto nada más, pero la idea es crecer, porque nos necesitamos. Yo te necesito para crecer y no sé si me necesitan, pero bueno, uno procura compartir lo que ha ido aprendiendo, inclusive de muchos hermanos también. De todos modos, agradecemos a los hermanos que estuvieron conectados. Son varios, no puedo nombrarlos, pero recién la hermana, voy a nombrar como está aquí, ¿no? Espera que me voy a acercar un poquito, no es que no vea, sino que son chiquitas las letras. Pato Irene Benavides hizo una consulta si hay algún libro específico para recomendar que hable sobre estos asuntos. No sé si tienes alguno vos, Nelson, para recomendarle. Hay algunos, te los puedo pasar después en PDF. Te voy a pasar un par de pensamientos opuestos, porque la idea no es ser tendencioso en hacerte pensar o interpretar como uno piensa o como uno ve las cosas, sino la idea es ayudarte a que pienses, a que te estimules, y también depende también para qué situación puntual, ¿no? Hay algunas temáticas específicas de divorcio, otros de divorcio y recasamiento, otros de vida matrimonial, hay un montón, así que si después pasan por privado cuál es el deseo de leer algo relacionado con qué tema, que lo pase y buscamos, ahí tenemos en PDF una amplia biblioteca y podemos recomendar algunos. Pero la primera recomendación es a Biblia abierta, no el programa, sino abrir la Biblia y empezar a hablar, ¿sí? Y si en tu, obviamente, claro. Y si en tu iglesia local el liderazgo no quiere hablar del tema, no te quedes encerrado en eso, empezá a buscar, a hablar. Por eso les decía, yo creo que tanto Matías como yo estamos dispuestos a hacer lo que podamos, y en lo que no podamos, a derivarte a personas que te puedan ayudar de una manera mejor. Pero no te quedes, ¿sí? A Biblia abierta y a compartir, a hablar, a hacer entender a todos, no solamente al liderazgo, que de estas cosas hay que hablar. Muy bien, nos vamos a despedir entonces, nos vamos a encontrar el próximo lunes a la misma hora. Hoy es lunes, ¿verdad? Pero para que no vaya a confundirme, pues yo con los días, horarios, a veces te pego una confundida. Sí, hoy es lunes, hoy es lunes. El próximo lunes, a la misma hora, por el mismo canal, momentáneamente nos vamos a estar encontrando a Biblia abierta justamente, así que voy a invitarte porque para la próxima semana, la temática parte, vamos a subir a personas que quieran consultar algo en vivo. Aquellos que estén aquí conectados en el vivo y tengan una pregunta o tengan una duda o alguna inquietud, lo vamos a subir o formar un debate justamente dentro de los planos de respeto, de inquietud, para crecimiento, lo vamos a subir para que podamos charlar en esta plataforma. ¿Les parece? Perfecto. Vamos a cerrar con una oración. Te voy a invitar, Nelson, ya que hablaste mucho, orá. ¿Viste que cuando nos juntamos no hablo mucho, ¿no? Hoy no hablé calladito, sí, hoy. ¿no? Bueno. Hoy fue raro. Creo que estás con la carga de la primera etapa que no podíamos conectarnos, así que por eso te perdono este pedido. Fue terror, primera vez que me pasa algo así, pero bueno, fue de terror hoy. Vamos a orar entonces y después nos despedimos. Que el Señor les bendiga. Padre amado, te damos gracias por este día que tú nos has regalado. Te agradecemos por este medio que tú has permitido que esté a disposición para poder bendecirnos los unos a los otros. Señor, te clamamos muy en especial por cada uno de los hogares donde hay personas en las cuales tú moras en su corazón.
que tú, oh Padre amado, pongas, como lo has hecho ya, el Espíritu Santo, pero que puedas sembrar y crecer la inquietud de buscar ser el modelo que tú has creado, porque solamente de esa manera vamos a aprender y vamos a enseñar a otros simplemente viviendo lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Señor, bendice a aquellos que quizás están cargando todavía lo que consideran errores en su vida, pero cosas que Dios ha permitido, como aquellos que están solos porque se han divorciado y demás, que también, oh Padre amado, puedan encontrar el consuelo y el consejo en ti y que también puedan ver que hay hermanos en distintos lugares dispuestos a escucharles, a acompañarles y a ser bendecidos también por ellos y ser edificados mutuamente. Señor, gracias te damos nuevamente por estos momentos. Nos dejamos descansar agradecidos en tus preciosas manos y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, muchas gracias por habernos acompañado en esta noche. Va a quedar este video solamente grabado en Instagram. Después ustedes lo pueden buscar. Seguramente va a aparecer una reseña de 3 o 4 minutos. Y cuando en la parte de abajo van a ver, dice ver video completo. Y ahí lo podrán ver completo a todo el video. Así que yo les animo a que puedan compartir también. Líneas de comunicación abiertas, por el momento 385, vamos a marcar así, más 54 9 385 534 25 95 es la vía de comunicación y cualquier cosa, cualquier consulta va a estar tanto Conexión Polonia Avellaneda en Instagram, lo pueden buscar así en Instagram, Facebook, YouTube y también en TikTok. Así que son las redes sociales que están siendo de mucha influencia, en la cual todos ustedes también pueden llegar, poder ver un buen mensaje de esperanza antes que por ahí ver alguna tontera, ¿no? Como decimos nosotros. Ahí encontramos a través de esta red social, acordate, Conexión Polonia Avellaneda, vas a encontrar, tiene el loguito ahí celeste y blanco, así que ahí nos vas a poder encontrar si querés consultar directamente con Nelson, sino en YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, también nos podés encontrar a nosotros como como Ministerio SDC. Así que bueno, nada más, nos estamos encontrando el próximo lunes a las 20 horas, no, 20-30 horas, 20-30 horas el día del lunes, nos estaremos encontrando acá a Biblia Abierta. Que Dios les bendiga.